Sí, buenos días, amados hermanos. Una vez más estamos aquí presentes en la casa del Señor. Vamos a dar un estudio hoy que es continuidad de la serie que traemos del orden de Dios, y es continuidad del estudio pasado. Puse parte 7b, el Dios verdadero creó la estructura y el orden de su iglesia. Este es un punto que vamos a estar tocando detenidamente porque es muy importante, porque es acerca de la iglesia, del orden que Dios puso para su iglesia. Entonces, vamos a orar, vamos a poner todas las cosas en manos del Señor para que sea que guíe verdaderamente este estudio. Sí, Padre, te damos gracias por este día, te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios verdadero. Te pedimos, Santo Dios, que tú seas que guíe este estudio, que cada palabra que saque de nuestra boca realmente sea guiada por ti, que seamos simples instrumentos en tus manos, Señor, y que este estudio sirva para nuestra edificación y para la edificación de toda aquella persona, Señor, que pueda tener acceso a él. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, Padre. Amén. En el estudio pasado comenzamos a estudiar acerca de la estructura y del orden de Dios en la iglesia cristiana. Hoy vamos a continuar este tema, que es muy importante para la iglesia cristiana. ¿Por qué es importante el orden de Dios? Eso lo estamos repitiendo en cada estudio, porque es la clave que Dios me dio como que para dar este tema. Y dice, el orden de Dios es importante en la iglesia porque en él se manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Nada que sea concerniente al orden de Dios está fuera de este punto. Se hace por la voluntad del Padre, todo es en la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo, todo es en el nombre del Hijo y todo es por el poder del Espíritu Santo. Ese es un punto importante en el orden de la iglesia. Vimos en el estudio pasado acerca del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el primer don que recibe todo creyente en Jesucristo como Señor y Salvador. Este don es muy importante recibirlo, porque a partir de ahí es que nuestro Dios y Salvador va a poder manifestarse en nuestra vida y ser guiados y usados por Él para su gloria y para su honra. ¿Cómo es que esto sucede? Lo primero que tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada fuera de la cobertura y de la presencia de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, allí dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, todo es producto de Dios. Nosotros somos de Él, por Él y para Él. En la iglesia cristiana, en el reino de los cielos, todo funciona así. ¿Por qué es tan importante el tema de los dones espirituales? Tenemos que entender que hay un llamamiento de Dios a nuestra vida, y este llamamiento viene a través de la palabra de Dios. Vamos a partir por puntos. Es decir, Dios nos llama, pero es a través de su palabra, porque en Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el por oír por la palabra de Dios. Nosotros llegamos a Dios vivo y verdadero a través de su palabra, no a través de la tradición humana, no a través de un cuento de hadas, mucho menos a través de cualquier religión falsa o falsa doctrina. La fe verdadera viene a través de la palabra del Dios vivo y verdadero. Esa es la fe verdadera. Entonces, tenemos un llamamiento de parte de Dios, pero tenemos también dones que también vienen de parte de Dios. Ahora, lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Bien, si no aceptas y no recibes en ti el llamamiento de Dios, no vas a recibir sus dones. Y no vas a recibir los dones del Espíritu Santo si primero no recibes al Espíritu Santo. Es decir, para recibir los dones espirituales, primero tienes que recibir al dueño de los dones espirituales. Si no se recibe el Espíritu de Dios, tampoco se recibe ninguno de esos dones. Eso es
fundamental, es esencial y es así. Nadie puede participar de las cosas del reino de los cielos si primero no entra a formar parte de ese reino de los cielos. Tú no puedes tener nada. Los dones, son regalos, son cosas que Dios te da. Tú no puedes tener nada que Dios te da si primero no lo aceptas, si primero no lo recibes. ¿Cómo lo vas a tener? ¿Cómo yo voy a tener la presencia de algunos de ustedes en mi casa si primero no le abro la puerta a mi casa? Si ustedes traen regalos en sus manos y vienen a mi casa, ¿cómo yo voy a recibir esos regalos si primero no abro la puerta de mi casa y los dejo entrar? Es imposible. Así también es imposible que alguna persona diga que tiene algún don del Espíritu Santo si primero no lo recibe. Eso es imposible. Nadie puede decir que operen los dones del Espíritu Santo si primero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es muy importante. Nadie puede decir que operen los dones del Espíritu Santo si primero no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Vimos en el estudio pasado que el primer don que recibe todo creyente precisamente es el don del Espíritu Santo. Este don es importante. Por ejemplo, una cosa que quiero aclarar. Si tú te bautizas, tienes que también recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. O sea, que pueden ser dos bautismos. Mira, el bautismo en agua es un mandamiento. Y dice la palabra de Dios, como tú te bautizas, tú eres sellado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué significa ser sellado? Ser sellado, vimos en el estudio pasado que significa es ser apartado para Él. Él pone una marca en tu espíritu, en tu alma espiritual. Tú eres sellado, tú eres apartado. Tú vienes a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, cuando a mí me reclutaron en el servicio militar en Cuba, yo me recuerdo, no es que quisiera ir, pero me reclutaron, tuve que ir por ley. A mí me llevaron allí, inmediatamente que tú entras en esa unidad que eres reclutado, ya tú eres un soldado. Ya eres un soldado. Pero no estás preparado. Tienes que empezar a prepararte. No tienes ningún tipo de preparación, no tienes ningún tipo de capacitación, y no tienes nada, no tienes ninguna herramienta con la cual tú puedas defenderte y decir que tú eres un soldado. Sencillamente estábamos en una barraca sin nada, con un uniforme nada más, que nos identificaba como soldados del ejército de Cuba, pero no teníamos armamento, no teníamos nada, ni conocimiento. Entonces, viene lo que es la preparación de soldados, y viene la capacitación, y es cuando después que ya tú estás preparado, que se te da esa preparación, entonces se te da también las herramientas con las cuales tú vas a ser un soldado y tú vas a poder cumplir el llamado en la posición que se te pone, porque cada soldado tiene una función dentro de un ejército. No todos son infantes, no todos son artilleros, no todos son pilotos, no todos son tanquistas, no todos son, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay diferentes grados. Hay sargentos, hay tenientes, hay capitanes, hay mayores, coroneles, generales, etcétera, etcétera. Eso forma parte de un ejército. Bien, tomo esta analogía, pero cuando tú te conviertes, tú eres apartado para Dios. Pero es que eres como un bebé recién nacido, no tienes conocimiento, no tienes nada. Sencillamente has nacido de nuevo y viene el Espíritu Santo y te sella. Este sello te da una identidad que te dice que ahora tú eres ciudadano de un reino celestial. Acabas de nacer, tienes una identidad. Pero que tengas una identidad no significa ni que estés capacitado, ni que tengas las herramientas para cumplir el propósito y el llamado que Dios va a hacer en tu vida. Sencillamente acabas de nacer. Y como acabas de nacer y perteneces a un reino, eres sellado por un sello de un rey, de un reino celestial, que dice de que tú ahora eres ciudadano de un reino celestial y eres apartado para Él. Pero tienes que empezar a crecer en Él y tienes que tener, entonces capacitado a tener las herramientas que Él te va a dar. Eso vamos a ver en este estudio de aquí. Sí es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vimos en el estudio pasado que el evangelista Felipe, que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, era uno de los que estaba en el aposento alto, que estaba predicando, fue a Samaria a predicar. Todos sabemos que Samaria y los judíos, los samaritanos judíos, no se llevaban entre sí, porque los samaritanos estaban contaminados con costumbres paganas
que eran inadmisibles, no eran aceptables en las costumbres y en la religión judía. Por lo tanto, los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, más bien los aborrecían. Y Felipe desciende a Samaria a predicar allí. Los samaritanos aceptaron la palabra de Dios y fueron bautizados en el bautismo de Jesucristo, en el nombre de Jesús. No fueron bautizados en el bautismo de Juan, que era simplemente un bautismo para arrepentimiento. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, que es un bautismo para salvación. Pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles, Pedro y Juan, al escuchar que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios y de todas las obras que estaba haciendo Felipe allí, ellos se apresuraron a descender a Samaria. Ellos le impusieron las manos a los samaritanos, y entonces los samaritanos, por la imposición de las manos de los apóstoles, por ese impartimiento, ellos reciben entonces el don del Espíritu Santo, reciben el bautismo. Aquí la Biblia está siendo bien explícita. ¿Por qué? Porque hay otro pasaje en Hechos de los Apóstoles que habla de unos discípulos de Juan, que siempre es el pasaje que se toma para hacer la diferencia. No, pero ellos estaban bautizando el bautismo de Juan, no estaban bautizando el bautismo de Jesús. Mira, el problema es que ellos no conocían de Jesús, ellos no sabían de eso, ellos estaban postulados, estaban predicando, pero lo que Juan les había enseñado, ellos no tenían conocimiento de Jesús, porque eran discípulos de Juan, no discípulos de Jesús. Por eso que no habían recibido el Espíritu Santo. Pero este no es el caso. Este es Felipe, un discípulo de Jesucristo, uno que había estado en el aposento alto, uno que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, uno que descendió a Samaria, que bautizó a los que recibieron la palabra, bautizó en el nombre de Jesús, en el bautismo de Jesús, y estas personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Jesús aún no habían recibido el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, se da en tres grandes congregaciones de personas: en judíos, en samaritanos y en gentiles, dando a entender la palabra de Dios, la promesa de que esto es para todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa que fue dada a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, no solamente la nación de Israel, también serán benditas todas aquellas personas, recibirán esta bendición, este don que es el don de la salvación, este regalo eterno que recibimos de parte de Dios, producto de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, no queda encerrado la promesa solamente por una nación. Sí vino a través de una nación, vino a través de la nación de Israel. Y Él vino primero a la casa de Israel. Él no vino solamente, Él no fue primero a los samaritanos y a los gentiles. Él vino primero, un orden, a la casa de Israel, a traer bendición a la casa de Israel. Y los primeros que se convirtieron eran judíos. Pedro era judío, Juan era judío, los apóstoles. Los que estaban esperando en el aposento alto, esos 120 discípulos que recibieron el Espíritu Santo, hombres y mujeres, todos eran judíos, no eran ni samaritanos ni eran gentiles. Jesús vino primero a la casa de Israel, y allí fue donde Él desarrolló su ministerio e hizo los milagros y las sanidades. Sí pasó por Samaria, ahí recogemos pasajes en lo que pasa por Samaria, y también Él predica la palabra, y también Él hace milagros, dando a entender la Escritura y testificando a través de la vida de Cristo que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es para todos, y que sí también llegó la bendición a otras personas. También hace milagros gentiles, a un centurión, Jesucristo, hace milagros gentiles, personas que no tenían nada que ver ni con Samaria ni con Judía, ni con Judea, cuando eran judíos, Israel. Y también de que la bendición de Dios también alcanzaba a los gentiles. Una vez Él ascendido al cielo, Él dio la promesa de que Él iba a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y es el continuador de la obra de Jesucristo en la tierra. Jesucristo dijo: Él le va a enseñar, Él va a tomar de lo mío y se los va a dar. ¿Entiendes? Él le va a enseñar todas las cosas y los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que escudriña el corazón de Dios y el que sabe todas las cosas de Dios.
Él toma del Padre, Él nos revela al Padre y nos revela al Hijo, Él nos revela los secretos, los misterios de Dios. Solamente es a través de Él. La sabiduría de Dios solamente es a través del Espíritu Santo. Nadie puede decir que fluye en la sabiduría de Dios. Nadie puede decir que fluye, que opera en los dones del Espíritu Santo si no ha recibido al Espíritu Santo. Esto es que yo creo en Dios y yo estoy parado en este punto y el Espíritu Santo está allí y que yo recibo de Él lo que quiero recibir y que yo limito al Espíritu Santo y que le digo al Espíritu Santo lo que Él puede hacer, cómo lo puede hacer, dónde y cómo. No es así. Tenemos que tener en cuenta que el que tiene el control de todas las cosas es el Espíritu Santo. Como se dice popularmente, el que tiene sartén por el mango es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Desgraciadamente en muchas iglesias hoy en día se dice, esos milagros no existen, esas cosas no son para este tiempo, eso no es así, y lo que están es poniéndole condiciones y limitando la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, que Él se manifieste como Él quiera manifestarse, donde quiera manifestarse y de la manera que Él quiera manifestarse, eso es la voluntad de Dios y ese es como Él quiere hacer las cosas. Nadie le puede decir a Dios cómo quiere hacer las cosas, ni dónde, ni cómo las puede hacer. Él es Dios, es soberano, eso es soberanía. Y nadie le puede poner una limitante a Él de cómo hacer las cosas. Pero sí es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y es que esto es importante, a veces confundimos ser sellado con ser bautizado. Sellado es apartado para Él, naciste de nuevo, eres una nueva criatura. Eres sellado es de que te pusieron un sello. Cuando te ponen el sello es una marca, perteneces a un reino. Nosotros somos embajadores de Dios en la tierra, de un reino celestial, que tenemos que reconocer que es un reino sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural, no es natural. Nosotros vivimos en un mundo natural creado por Dios, pero no es un mundo sobrenatural. Pero en el momento que nosotros pasamos a formar parte de un reino sobrenatural, nosotros somos ciudadanos de un reino sobrenatural. Y por eso es que viene el Espíritu Santo y nos bautiza para prepararnos. Vamos a ver el estudio porque me estoy adelantando. Tiene parte que tiene que partir una respuesta. Sí es importante bautizarnos en el bautismo del Espíritu Santo. Desgraciadamente hoy en día se ha manipulado mucho eso. Unos han ido a un extremo, otros han ido a otro extremo. Y eso no es así. Por eso me estoy deteniendo en este estudio para explicar detalladamente cada paso, para que vean de que no estar en extremos es malo. Nosotros somos ciudadanos de un mundo natural, pero además de eso somos hijos del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que cuando nosotros todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Jehová de los ejércitos. Entonces se supone que tomemos como que lo que estábamos viendo nosotros, como que el ADN de Dios. Ya no somos hijos de lo natural, sino de lo sobrenatural. Se supone que nuestra vida sea en pos de eso. La enseñanza de Jesucristo y la expectativa de Dios y la obra del Espíritu Santo va encaminada a eso. Somos hijos de Dios, ciudadanos del reino celestial. Literalmente podemos decir así: el día que yo me convertí a Jesucristo, dejé de ser cubano. Amén. Pertenezco a un reino celestial. Es decir, mi ciudadanía terrenal sigue siendo cubana, ahora en este momento norteamericana, porque estoy en los Estados Unidos, pero es terrenal, una cosa temporal, pasajera, es una cosa en lo que vivo aquí para estar bajo la ley de los hombres. Pero mi ciudadanía, la que yo llevo ahora intrínsecamente en mi ser, es celestial. Entonces, ¿qué pasa con esos supuestos cristianos que no hemos tomado esa identidad y que seguimos diciendo yo soy así porque yo soy cubano, yo soy mexicano, yo soy dominicano y punto? Se supone que nuestra vida en Cristo ya se transformó. Estamos viviendo a espaldas de lo que realmente Jesús nos ha enseñado. No tenemos conciencia en realidad del llamado de Dios ni de quiénes somos. Ser hijo de Dios significa
algo muy grande en nuestras vidas. Nosotros, como decía la hermana, pasamos a tener un ADN espiritual. La Biblia dice, así como llevamos la imagen de terrenal, llevaremos ahora la imagen de celestial. Un reino celestial. ¿Qué es un reino? Mira, todas las naciones de la tierra son reinos. Quiero que ustedes entiendan esto, me estoy desviando un poco el estudio, pero tengo que aplicar este punto. Todas las naciones de la tierra son reinos, no importa si ahora le llaman a los que dirigen las naciones presidentes. Esto es como que ha sido una estrategia del diablo para desviar la vista de las personas y confundir un poco la humanidad. No, porque aquellos fueron reyes, son presidentes. Son reyes y son reinos que pertenecen al reino de la tierra. El reino celestial es un reino superior, que es el reino de los cielos. Todo reino tiene leyes a través de los cuales se gobiernan y bajo los cuales fluyen y todas las cosas operan. El reino de los cielos tiene sus leyes a través de las cuales las cosas fluyen y también operan. Yo no puedo caminar en Cristo obviando y no teniendo en cuenta esas leyes. Como ciudadanos de un reino celestial, tenemos que caminar bajo las leyes de ese reino celestial y bajo la estructura de ese reino celestial. Por ejemplo, un ejemplo. Yo he hablado con personas de mi nación y de otras nacionalidades, que digo, nosotros venimos de nuestras naciones a esta nación buscando una expectativa de vida mejor en todos los sentidos, de sentirnos libres, tener libertad de expresión, que en mi país no la tenía. Una persona pues perseguida por eso en mi nación, pero también tener una libertad económica, un desenvolvimiento económico que tampoco tenía allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta nación nos brinda esos privilegios, pero tenemos que tener en cuenta que ella está fundada sobre bases, sobre leyes diferentes y costumbres diferentes a los de nuestras naciones. Entonces nosotros llegamos aquí y queremos traer nuestra forma de pensar, nuestras costumbres y la forma en que nosotros nos criamos a esta nación y transformarla a la forma en que nosotros vivíamos en el pasado. Entonces mi pregunta que yo hacía a estas personas era, si tú saliste de tu pasado porque esa fórmula tú te diste cuenta que no funcionaba y que te mantenía en miseria espiritual y te mantenía en miseria económica y viniste a esta nación para tener una oportunidad porque te das cuenta que aquí se vive, que tienes esa oportunidad, entonces tú no tienes que traer el pasado al presente porque estás echando a perder lo bueno que está aquí. Tú tienes que recibir las leyes, las costumbres, las formas, las estructuras que está en esta sociedad, adaptarte a ellas para poder vivir en ella y alcanzar entonces esa expectativa de vida que tú estabas anhelando. Pasa lo mismo cuando entras en el reino celestial. Tú te das cuenta de que tú necesitas algo mejor porque tu vida es un fracaso. Cuando tú conoces a Jesucristo, tú lo conoces y Él es un rey, rey de reyes y señor de señores. Y Él te está presentando como Salvador, pero también la puerta de un reino celestial que es sobrenatural. Entonces, cuando tú llegas a ese reino, tú no puedes traer las cosas pasadas de tu vida a ese reino y querer transformarlo porque lo vas a echar a perder y el rey de reyes no te lo va a permitir, no te lo va a aceptar. Tú tienes que adaptarte a las leyes, a las costumbres y a la estructura de este reino celestial. By the way, ya tú al ser bautizado en agua se te pone un sello, se te dice que tú eres ciudadano de este reino. Por lo tanto tienes que comenzar a empezar a conocer y a comprender este reino que se te es revelado a través del Espíritu Santo y de las Escrituras. Porque quiero que entienda que las Escrituras que están dadas en la Biblia no son ajenas de Dios. El que las dio fue Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las Escrituras de la palabra de Dios y el Espíritu Santo son uno solo. Este va a guiar en toda verdad, pero la verdad está en las Escrituras. Este revela el secreto de las Escrituras. A veces leemos Escrituras y no las entendemos. Pero si nos ponemos en oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos revela las Escrituras y nos da el conocimiento y la sabiduría que necesitamos nosotros para poder crecer en sabiduría y andar conforme a la voluntad de Dios. Una pregunta. De alguna manera, si nosotros fuimos bautizados, decimos que somos hijos de Jehová de los ejércitos.
predicamos por todo el mundo entero de que somos templo del Espíritu Santo, pero llevamos una vida conforme a nuestras costumbres, a nuestra manera. De alguna manera eso no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso realmente es algo que ofende a Dios. Exactamente. Eso ofende a Dios, Te pero dices, hijo de Dios, te dice templo del Espíritu Santo, pero haces las cosas conforme a tu manera. Como eso ofende al Señor. Lo que pasa es que la Biblia nos muestra que así como son actos los cielos, también son actas sus misericordias. Amén. Y entonces Él nos mira, Él sabe el paquete de pecado que nosotros tenemos. Y Jesucristo sabe el pecado que nosotros tenemos. Él no se enfoca en el pecado que nosotros tenemos. Él se enfoca en lo que nosotros somos, que fuimos creados en imagen y semejanza de Él. Él trabaja en la parte que Él sabe que va a sacar lo mejor de nosotros. El pecado es como un cáncer que quiere extirpar. Y la imagen y semejanza es algo que Él quiere usar, que quiere renovar y quiere usar para su gloria y para su honra. Entonces, Él no se enfoca en nuestra naturaleza caída. Él ya hizo lo que tenía que hacer para librarnos de nuestra naturaleza caída, que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, Dios, a través del Espíritu Santo, lo que se enfoca es en traer a nuestra mente constantemente el conocimiento y redarguir en nuestra mente constantemente de cuando hacemos pasos mal y de cuando hemos ido atrás, nos hemos apartado de Él, y constantemente nos llama de nuevo a punto donde Él quiere que nosotros estemos, que es donde nosotros vamos a ser usados y utilizados por Él. Amén. En ese punto, constantemente Él nos quiere ver y constantemente Él va a luchar y va a hacer todo lo posible por traernos atrás. Cada vez que nosotros regresamos a ese punto, ahí podemos entender que ahí se ha efectuado una obra de arrepentimiento en el ser humano. Que tú has comprendido que lo que el Espíritu Santo te está enseñando y te está guiando es verdad y que tus pasos son mal y tú regresas a punto. Pero eso se traduce en hecho, porque el arrepentimiento no es que tú llores y te postres. No, por eso mismo, cada vez que tú regresas a un hecho, cada vez que tú regresas al punto original, cada vez que tú regresas a la base y al fundamento del Evangelio, cada vez que tú regresas ahí a ese punto, ese es el arrepentimiento. Cada vez que tú regresas a la enseñanza de Jesús, cada vez que tú regresas a lo que Dios quiere hacer en tu vida, si quiere manifestar en tu vida, ahí está lo que es el verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es eso, un cambio de mente. Tú dejas de ser quien tú eres. La carne te lleva a hacer las obras de la carne, y que todos los conocemos, te ala ahí, pero el Espíritu Santo te lleva a que tú vayas al fruto del Espíritu. Y cada vez que tú regresas al punto donde el Espíritu Santo quiere traerte, ahí es donde está el verdadero arrepentimiento, porque tú estás dejando tus pensamientos, tus mentes a un lado, para que en tu vida entonces opere los pensamientos y la mente de Cristo. Entonces, cuando tú dejas de ser tú, para que en ti sea la mente de Cristo, y cuando tú te dejas usar como Él quiere que te use, ahí ha habido un arrepentimiento, porque ha habido un cambio de mente. El arrepentimiento no es llorar. Sí, una persona que se arrepiente puede llorar, pero también una persona que no se arrepiente puede llorar. Y una persona puede llorar por sentimientos de culpa, y en sentimientos de culpa no hay arrepentimiento. Porque llora aquí en un altar de rodillas, se levanta y se va para atrás y sigue lo mismo. Tú dices, ¿no hubo arrepentimiento? Claro que no hubo arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, la persona llora, se quebranta, se levanta y te das cuenta de que comienza a caminar diferente. Se transforma, hay una transformación, hay una renovación. Jesucristo es el renuevo. ¿Entiendes? Y ese renuevo hace una criatura nueva. Es decir, no pone parche en la que estaba antigua, no, viene a ser una nueva criatura. Y esa es la diferencia. Y la nueva criatura significa adentro de nosotros, en la parte espiritual, en nuestra conciencia también. ¿Por qué? Porque el espíritu, nosotros somos un cuerpo espiritual. Nosotros vemos nuestro cuerpo carnal, pero nosotros realmente somos espíritus en un cuerpo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a ser desechado, pero el espíritu y el alma no. Y van a ser revestidos de un nuevo cuerpo espiritual. No vamos a traer la imagen del Adán terrenal cuando seamos resucitados o
cuando seamos transformados en el aire, los que vayan con el Señor en el arrebatamiento. No vamos a llevar la semejanza del cuerpo de pecado. Es más, la Biblia dice que carne y sangre no van a entrar en el reino de los cielos. No van a entrar en el reino de los cielos. Este cuerpo y esta sangre no van a entrar en el reino de los cielos porque fueron vendidos al pecado y porque en sí llevan implícito el pecado. Lo que va a entrar en el reino de los cielos va a ser un cuerpo glorificado a semejanza del cuerpo glorificado de Jesús cuando fue resucitado. El cuerpo glorificado de Jesús cuando fue resucitado es un cuerpo diferente al cuerpo que él tenía cuando nació como el Hijo del Hombre. Cuando él nace en semejanza del cuerpo de Adán. Cuando él es resucitado, resucita un cuerpo glorificado que es celestial y es eterno. Y nosotros, cuando seamos transformados, llevaremos la imagen de ese cuerpo glorificado, no de semejanza de Adán. Es por eso entonces que somos galardonadores de una promesa de vida eterna, gracias a Jesús. Cuando nosotros vamos al Padre, esto es un nuevo nacimiento que tiene que ser sellado, vamos al Padre en el nombre de Jesús. Las oraciones son en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Cuando yo voy al Padre en el nombre de Jesús, aunque yo me estoy presentando al ir en el nombre de Jesús, el Padre a quien ve delante de él no es a mí, a quien ve es a Jesús. Entonces tenemos que dejarle claro a esos cristianos que todavía te oran y cuando terminan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es la oración que Dios quiere. La llave es Jesucristo. Jesús es la llave. Jesús es la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Nadie entra al reino celestial si no es a través de Jesucristo. Él es la puerta. Cualquier otra manera de accesar al reino celestial, cualquier otra religión, cualquier otra filosofía, cualquier otra manera de querer entrar al reino celestial es una manera ilegal y no es la que Dios acepta. Por eso, el único camino que lleva al cielo, al Padre, es Jesús. Es la única entrada, no hay otra. No es la religión de los islámicos, ni la de los budistas, ni ninguna religión, por muy antigua y por muy esotérica y por muy linda que te la pinten. No, es Jesús. Ni siquiera la religión de los judíos lleva al Padre. Ya lo hemos visto en estudios anteriores. El Antiguo Testamento nos llevó a Jesús, no al Padre. El Antiguo Testamento nos lleva al Mesías, a Jesús, y Jesús nos lleva al Padre. Y tenemos que tener claro de que Dios tiene tres manifestaciones, por así decir, pero cada cual tiene su función. El Espíritu Santo es quien está contigo ahora, quien te consuela, quien te sustenta, quien te guía, pero no es la función de él. La llave para llegar al Padre es única y exclusivamente Jesucristo. Amén. Y también hay un misterio. A través del Espíritu Santo podemos tocar al Hijo y podemos tocar al Padre. Él nos revela. La Biblia dice que en Cristo está toda la plenitud. Toda la plenitud de la Quiere decir que el que ha visto, Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ven? A Felipe. Y también el Espíritu Santo se llama en la Biblia el Espíritu de Jehová Y el Espíritu del Señor. y el Espíritu del Mesías. Si está el Espíritu de Dios, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Entonces yo no creo que en la Trinidad haya celo. No es celo, no. Es que es uno. El único celo que hay de ellos es cuidarse intrínsecamente el uno al otro. Ah. Ese es el único celo. Y yo creo que está bien claro. Cuando el Señor Jesús se fue, dijo clarito, me voy, pero no los dejo huérfanos. amén. Dejaré al Espíritu Santo, quien os recordará mis palabras, mis enseñanzas. Tomará de los míos y se los dará. Ahora, Jesús, al morir en la cruz, ya él hizo su parte. Pero él dice que como intercesor ante el Padre, todo lo que pidiéramos creyendo al Padre, en su nombre, dijo. Ahí está la parte de él.
Amén. Pues dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad es dada. Porque fue que hizo la obra de expiación de la humanidad. Entonces toda potestad les da, recibe toda potestad. El Padre tiene su función, que es el perdonar. Nada puede hacer si no es en el nombre de Jesús, y el Padre es el que perdona todo pecado en el nombre de Jesús. Porque el problema es que cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, nosotros nos presentamos revestidos de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con estas religiones que sacan al Espíritu Santo a la iglesia? Que dicen que es una electricidad, que no tiene poder, que lo sacan como si él no fuera una persona. Y otros que creen es como una persona, pero no le dan el lugar que... Es allí donde ellos blasfeman, negando la existencia. Y también se blasfema cuando no permitimos que el Espíritu Santo se mueva como él se tiene que mover en la iglesia. Así es. Que lo amarran allí y lo tienen ahí sujeto. Bueno, estamos bien... Déjame si puedo avanzar un poquito, porque me fui completo del estudio, se me quedan 5 minutos. Ahora, ¿qué pasa cuando una vez ya hemos recibido los dones y el llamamiento de Dios? Porque hay algo importante. Nosotros nos convertimos al Señor, pero entonces después vamos a recibir un llamamiento y vamos a recibir los dones del Señor. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Tú los uses correctamente o no, son irrevocables. Dice, yo puse una nota aquí, dice, aunque en el contexto de este pasaje, que me gusta respetar mucho el contexto, se refiere a la restauración de Israel, yo lo uso para este estudio porque en la historia de la salvación de la humanidad, la iglesia cristiana no es punto y aparte de la historia de Israel. La iglesia cristiana es punto y seguido. Es decir, forma parte de la historia de Israel porque forma parte de la historia del misterio de redención de la raza humana. De hecho, en la palabra de Dios se le llama a la iglesia cristiana el Israel espiritual. No nacido de sangre ni de voluntad de varón, sino nacido del Espíritu. Y aquí se revela un misterio, y ese misterio es que la nación de Israel fue la antesala del reino de Dios en la tierra. Pero la iglesia cristiana es la manifestación viva del reino de Dios en la tierra. Y esa manifestación comenzó con el nacimiento de Jesucristo, de la misma manera que naciste tú y que nací yo. Dios encarnado en forma humana nació un día y estaba pequeñito e indefenso, envuelto en pañales, como un día estuvimos tú y yo. Y así como nosotros tuvimos padres que nos cuidaron, Dios escogió a un hombre y a una mujer para que fueran los encargados de cuidar, criar y darle una educación a su hijo amado. Es necesario que entiendas que el plan de redención de Dios hacia la raza humana se pudo llevar a cabo porque hubo una mujer y hubo un hombre que estuvieron atentos y estuvieron dispuestos al llamado de Dios en sus vidas. Importante, llamamiento. Ahora, una vez recibido a Jesús como Dios y Salvador, entonces recibimos también al Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. En Hechos 1:8, que lo leímos en el estudio pasado, lo vamos a volver a leer, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en el original, esta palabra testigo significa mártires. ¿Cuál es el significado de la palabra mártir? Mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. Entonces, un mártir de Jesucristo es aquella persona que sufre o muere por testificar de Jesucristo y mantenerse firme en la fe que un día recibió a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se manifiesta este poder? Y eso lo vamos a dejar para el estudio que viene. Lo dejamos ahí. ¿Cómo se manifiesta este poder? Este estudio es bien largo,
Hoy casi ni rozamos la parte primera, pero bueno, trae muchas inquietudes. Es importante que esta parte de los dones y los ministerios que estamos tocando, estoy trabajando en los capítulos de Corintios 12, 13 y 14. Lo vamos a hacer de una manera detenida y desglosada. Entonces es necesario ir paso a paso. Lo dejamos para el domingo que viene, continuamos este estudio. Ahora vamos a despedir en oración. Gracias a Dios por la palabra que se dio aquí hoy. Si tienen una hora en importa, le pueden hacer preguntas y hablamos. Y ustedes también pueden hablar, hablamos todos. Vamos a orar y vamos a despedir este estudio. ¿Okay? En el nombre de Jesús, un hermano, una hermana que quiere orar para despedir el estudio. Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Jehová. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Espíritu, que nos revele la voluntad del Padre, Dios, que estos estudios sean de bendición en cada una de nuestras vidas, Padre, que esta palabra, que cada enseñanza haga rema en nuestras vidas y nos ayude a transformarnos conforme a tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.